Vamos a meditar esta hermosa hora, esta mañana que Dios nos ha regalado, sobre un tema nuestra esperanza. Nuestra esperanza. ¿Por qué estamos aquí, hermanos? ¿Por qué usted esta mañana se levantó muy alegre, muy contento, a bañarse, a alistarse, a preparar el desayuno, a hacer lo que iba a hacer, y con una hora programada en su mente para dirigirse hacia el local de reunión? ¿Por qué usted está aquí esta mañana de este primer día de la semana? Porque usted tiene una esperanza. Y porque usted sabe que está en un camino que le lleva a un lugar. Le lleva a un lugar que tanto anhelamos. Uno de estos días estaba platicando con un joven hablando de unos 23 años de edad, y le estaba hablando sobre del por qué él no se decide visitar la iglesia. Después de tanto estudio que hemos tenido, tantos diálogos, le pregunto, ¿por qué razón tú no te decides a visitar la iglesia? ¿Qué es lo que te impide buscar a Dios? ¿Por qué no buscar a Dios? Me dice él, realmente me he hecho la misma pregunta. ¿Por qué? Yo le digo, tal vez estás confundido, tal vez no hayas la iglesia adecuada, o tal vez estás pensando en que en medio de un mundo lleno de confusión, no sé a cuál dirigirme. Es posible que sea eso, me dice el joven. Pero yo le digo algo más. Pero es posible que también no tengas un motivo. Es posible que no tengas una razón. Es posible que haya algo que no te motiva a hacerlo. ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros, hermano? ¿Qué es lo que nos impulsa a nosotros? ¿Qué es lo que nos mueve realmente como cristianos? Reconocer que tenemos una deuda con Dios. En primer lugar, saber que hay algo que Dios nos está ofreciendo. Dios nos está ofreciendo algo. Y para motivarnos nosotros a entrar a un lugar, lógicamente tenemos que saber que es que hay un beneficio. Por ejemplo, lo primero que preguntamos para entrar a un trabajo es cuánto vamos a ganar, ¿verdad? ¿Cuánto me van a pagar? Y luego yo comienzo a trabajar el lunes toda la semana pensando en el sábado, en que yo dentro de 8 días, dentro de 6 días, voy a recibir algo por lo que estoy haciendo desde lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y llego el sábado. El sábado yo sé que voy a recibir algo por todo lo que he hecho toda la semana. Siempre necesitamos una motivación para hacer algo. En este caso nosotros somos motivados, debemos ser motivados por la esperanza que tenemos en algo. Nuestra esperanza, hermanos, está puesta en el cielo. Nuestra esperanza está en un lugar que es el cielo. El cielo. Bueno, pero ¿qué hay en el cielo?
Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro. Vamos a ir a esta escritura. Primera carta del apóstol Pedro nos dice lo siguiente, en el capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Todos anhelamos algo, hermanos. Todos nos motiva siempre algo. Y por algo nos movemos y por algo nos motivamos. Dios, aparte de que nos ha perdonado nuestros pecados, aparte de que nos ha reconciliado consigo mismo, aparte de que nos ha dado esas grandes bendiciones de tener esa comunión en la iglesia, nos ha dado un estilo de vida mejor que el que teníamos en el mundo. Nos ha educado, nos ha enseñado. Aparte de todo eso, Dios nos promete llevarnos a un lugar donde la Biblia dice que no se marchita nada, donde dice que todo es eterno, es incorruptible, no se corrompe, es incontaminado, es decir, no hay contaminación allí, es inmarcesible, quiere decir que no se marchita. Implicación: esto es eterno, esto nunca se va a terminar. En contraste con nuestra vida física en este mundo, que vamos a pique, vamos para abajo, vamos a terminar al final en el sepulcro. Ese es el camino que todo ser humano llevamos. Pero tenemos una esperanza viva nosotros, algo que nos mueve, algo que nos motiva hoy en esta vida, a caminar de la mano del Señor, a vivir una vida recta delante de Cristo, a esforzarnos por hacer lo bueno. Por eso nos movemos, por eso andamos en el Señor. Porque cuando llegamos al Señor, versículo 3 dice que Dios nos hizo renacer, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nuestra esperanza no está muerta, hermano. Nuestra esperanza es en algo que existe, en algo vivo, en algo real, algo que Dios creó y que ha hecho para nosotros. Entonces yo le expliqué a este joven estas cosas y le traté de motivar a este joven enseñándole cuál es mi esperanza, cuál es su esperanza, hermano, cuál es la esperanza que debe tener todo ser humano. Pero muchos seres humanos no tienen esperanza. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios en Primera Tesalonicenses, capítulo 4? Así, un poco rapidito veamos el pasaje. Nosotros tenemos esperanza, pero dice la Biblia en Primera Tesalonicenses, en el capítulo 4, vea lo que nos enseña allí el apóstol Pablo. Nos dice en el versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, nuestros hermanos que han muerto físicamente y se nos han adelantado, que ya no están entre nosotros. ¿Dónde están? Entonces dice Pablo: no queremos, hermanos, que se entristezcan acerca de los que duermen, para que no se pongan tristes como los otros que no tienen esperanza. La diferencia entre el mundo es que ellos no tienen esperanza y nosotros tenemos esperanza. ¿Qué es una esperanza? Esperanza, hermano, viene de esperar con paciencia una promesa. El mundo no tiene esta esperanza porque no han sido acreedores, no han recibido esta esperanza a través de la obediencia al Evangelio de Cristo. No han renacido para esta esperanza viva, ¿entienden? No han renacido para esta esperanza viva los que están sin Cristo en el mundo. Entonces se ponen tristes cuando un pariente se les va y muere porque no tienen esperanza.
Pero nosotros sí nos entristecemos como cristianos, pero no es una tristeza similar a la del mundo. Nosotros tenemos una tristeza con esperanza. Entonces esperamos, como dice la Escritura, porque para eso renacimos. Renacimos en el bautismo, cuando nos bautizamos para el perdón de pecados. Allí renacimos de nuevo. Entonces, la palabra de Dios, hermano, nos habla de algo que existe, que no es un cuento de hadas, no es una anécdota, es algo que de veras existe en un lugar, en el cielo. Dice la palabra de Dios en Hechos 17. Hechos, capítulo 17. Vamos a leer lo que dice el 26 y 27. Y de una sangre, dice el Señor, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo en Atenas, dijo, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Explicaba yo a los hermanos antes de comenzar el culto, esta hora, que nuestra vida está limitada. Este versículo dice que Dios ha hecho el ser humano de un solo linaje, de una sola sangre, del linaje de Adán y Eva. De ahí venimos todos. Pero hay un límite de habitación aquí en la tierra. Nosotros los seres humanos tenemos que entender que no somos eternos. Hay un tiempo en donde vamos a terminar, en donde ya no vamos a pasar de allí. Nadie lo sabe, pero tenemos una idea, hermanos. Dice aquí que este tiempo que Dios nos ha regalado es para que le busquemos. Versículo 27. Para que busquen a Dios. Dios ha prefijado los límites de nuestra habitación aquí en la tierra. Para que en ese tiempo, para que en ese límite, usted y yo busquemos a Dios. Miles de almas no buscan a Dios, no se preparan y no lograrán obtener la promesa de Dios por no haber aprovechado su tiempo de habitación en la tierra. Entonces dice la palabra que para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden y los tiempos y los límites de su habitación. No está diciendo este pasaje que Dios ya dijo cuándo va a morir cada persona. Nunca este pasaje se refiere a que Dios ya dijo hasta qué día va a llegar usted. No. Lo que Dios está diciendo a través del apóstol Pablo y a través de Lucas en este libro de Hechos es que hay un tiempo aproximado en donde nuestra vida terminará. Puede ser, dice la Biblia, en Salmos capítulo 90, versículo 10. Puede ser 70 o pueden ser 80 años. Y si pasamos de 80 es gran bendición de Dios y debemos estar agradecidos. Y si llegamos a 70 es bendición también, porque ahora los jóvenes están muriendo de 16 años. Muchos jóvenes están muriendo de 15. No llegan ni a los 20. Porque nuestras generaciones se están deformando. Porque Satanás está introduciendo la maldad en los corazones y en las mentes de los jóvenes. Y por tanto estos no van a llegar. Si andan en malos caminos, si andan con consejeros perversos de la calle, no van a llegar ni a 20 años. Con dificultad podemos llegar a 60, 70, 80, dice la Biblia. Salmo 90, versículo 10, si tiene duda. La Biblia dice hasta cuánto más o menos uno puede vivir. Por tanto, Dios quiere que le busquemos. A los jóvenes dice Dios allá en
Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Dios quiere que los jóvenes se acuerden de Él desde la juventud, antes que lleguen los días de la vejez, donde ya no podemos hacer mucho. Entonces, hermanos, quiero que nos vayamos allá a Hebreos capítulo 11 y nos meditemos un poquito en estos hombres valientes, hombres de fe, hombres de fe. Hebreos 11. Vamos a meditar un momento en ese capítulo que me gusta mucho a mí. Me gusta mucho Hebreos 11. Lo que nos está diciendo. 11 en el capítulo 10. Fíjese cómo nos dice 10 y el versículo. Bueno, vamos a leer ahí un poquito, una explicación sobre Hebreos 11. ¿Sabe usted que el capítulo 11 de Hebreos nos da una lista? Hay una gran lista aquí de personajes bíblicos. Personajes, hermanos, que tienen algo en común. ¿Qué tienen en común Abraham con nosotros? ¿Quién era Abraham? ¿Quién era Abel? ¿Quién era Enoc? ¿Quién era Noé? ¿Quién era Isaac? Jacob, José, Moisés? ¿Quién era? Imagínese usted, el capítulo 11 de Hebreos nos está enseñando algo, hermano. Se encuentran aquí muchos personajes. Nos habla de Rahab. ¿Quién era Rahab? Yo le voy a dar un consejo a mi hermano y hermana, joven. Estudia el capítulo 11 de Hebreos en su casa. Y cada personaje de esto es una historia que usted tiene que ir a leer al Antiguo Testamento. ¿Quiere saber quién era Abel? Visite Génesis capítulo 1 en adelante. ¿Quiere saber quién era Enoc? Abel está en el capítulo 4, porque en el capítulo 3 habla del nacimiento de Caín y Abel después de que pecaron Adán y Eva. ¿Me entiende? Enoc, usted puede encontrarlo en el capítulo 5 de Génesis. Vaya a leer la historia. Quiere conocer a Enoc, aquel hombre que caminó con Dios y se lo llevó Dios. Desapareció porque caminó bien delante del Señor. ¿Quién era Noé? Vaya hacia la historia y lea ya Génesis capítulo 6 y va a encontrar el gran diluvio. Aquel hombre que hizo el arca y se salvaron 8 personas en ella. ¿Quién era Abraham? Usted lo va a encontrar allá en Génesis capítulo 12. El hombre que salió de Ur de los Caldeos, llamado por Dios para que le sirviera a Dios, para que adorara a Dios allá afuera de Ur, lugar idolátrico. Y Abraham salió sin saber para dónde iba, y Dios le prometió una descendencia. ¿Quién era Abraham? Usted debe saber cada uno de estos personajes de la Biblia, y si no se lo sabe, le animo a leer el capítulo 11 de Hebreos en su casa y estudiar el Antiguo Testamento, porque allí mismo le da las citas bíblicas. Abraham fue el padre de todas las 12 tribus de Israel. Abraham fue el bis o tatarabuelo de todos los 12 hijos de Jacobo, porque Jacobo fue hijo de Isaac, Isaac fue hijo de Abraham. Por tanto, Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, y Jacob fue el padre de 12 hijos, y estos 12 hijos formaron la gran nación de Israel. Ve ahora quién era Abraham, un hombre de Dios. ¿Quién era? Isaac, Jacob, fueron los mismos que recibieron la misma promesa que su padre Abraham. La historia de José en el capítulo 11, ¿quién conoce a José? Aquel José que fue vendido, uno de los 12 hijos de Jacob. Usted conoce que este hombre fue recto, caminó bien delante de Dios, porque tenían una esperanza todos, hermanos. Todos tenían una visión.
servir a Dios porque Dios les había prometido una tierra. Sí, hermano, la tierra de Canaán. Todos estos tenían una esperanza, la tierra prometida de Canaán, una ciudad. Pero no era solamente esa ciudad. José, un hombre recto delante de Dios, la historia está en Génesis capítulo, ahí por el 37 en adelante de Génesis, encuentra la historia de José. Moisés aparece también ya cuando el pueblo de Israel estaba crecido allá en Egipto, cuando el pueblo de Israel ya era un pueblo desarrollado y estaba esclavizado en Egipto, y Moisés creció y los libertó después, porque Dios lo mandó a libertar al pueblo. Ve que rápido vamos con la historia. Todos estos personajes eran hombres de Dios, que sirvieron a Dios. ¿Quién era Rahab, la ramera? ¿Qué tienen en común estos personajes con nosotros? Quiero que sepa, hermano, que tienen en común la misma esperanza que usted y yo tenemos. Ellos vivieron y murieron creyendo y esperando lo que usted y yo esperamos ahora. Lo que nos motiva a nosotros, los motivó a ellos. ¿Quién era Rahab? Julio, ¿quién era Rahab? ¿Quién era Rahab, Ever? Era ramera. Sí. Era la que libró los dos espías. Exactamente. Rahab la ramera fue aquella mujer que era ramera. La Biblia dice que era ramera, pero que después esta mujer se convirtió en una mujer hebrea, en una mujer judía, se convirtió en una sierva de Dios. Desde el momento en que protegió los espías de Israel que entraron allá a la tierra ¿de dónde? De Jericó. Esta mujer le dijo a estos varones, si usted quiere leer la historia, le animo, váyase a leer allá en el libro de Josué, ahí por el capítulo 6 en adelante. Cuando esta mujer llegaron los espías, que eran los espías que habían mandado porque iban a derribar los muros de Jericó. ¿Recuerdan esa historia? Que iban a derribar los muros de Jericó. Dios le había dicho que iba a entregar a Jericó en las manos del pueblo de Israel para que ellos pudieran pasar al otro lado y recibir la tierra de Canaán. Sí, había esa nación que estaba interviniendo allí, y estos espías llegaron a la tierra. Llegaron y esta mujer que se llamaba Rahab los protegió, les dio escondite, los guardó en el techo de su casa, porque el techo de las casas en esas épocas, en esos tiempos, en esas culturas, era de zacate, era de tejado, pero era plano. Y la mujer escondió allá arriba, entre el techo de la casa, entre las cosas que tenía ahí. La mujer allí escondió a los espías, y llegaron los soldados a preguntar a la mujer ramera, a esta mujer, ¿dónde están los espías? Aquí los vimos entrar. Y la mujer les dijo, no sé dónde están. Salieron por este lado y no sé por dónde van. Así la mujer libró, pero le dijo a ellos, cuando ustedes destruyan esta ciudad de Jericó, le dijo la mujer, les pido por favor que no me destruyan a mí, que no me maten a mí, ni a mis hijos, ni a mi esposo, ni a mi familia, a mis seres queridos, a mis parientes. Los espías le dijeron, todo será como tú lo has dicho. Y no, dice la Escritura, hermanos, que el pueblo de Israel, cuando dio las 7 vueltas alrededor de Jericó, a la última vuelta pegó el gran grito el pueblo de Israel, y los muros de Jericó cayeron, y el pueblo de Israel entró, y todo fue destruido. Solamente quedó esta mujer y su familia, que se hizo israelita, porque a partir de ese momento ella se fue con los israelitas. ¿Y por qué cree que está aquí en la Biblia, hermano? ¿Agradó a Dios la acción de esta mujer, sí o no? ¿Por qué está aquí en la Biblia como un ejemplo de fe? Porque ella tuvo fe en Dios, creyó en Dios y quiso ser parte del pueblo de Dios, porque quiso tener la misma esperanza del pueblo de Dios. Esta era Rahab. Y dice el capítulo 11:32 de Hebreos. ¿Y qué más digo? Dice aquí, posiblemente Pablo, el escritor,
¿Qué más les puedo decir? Dice, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y los profetas. Tanta gente, hermano. ¿Qué hicieron estas personas? ¿Cuál fue la vida de estas personas? ¿Creen que la desperdiciaron, hermano? ¿Creen que desperdiciaron su vida estas personas? Dice el 33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Aquí habla de Daniel capítulo 6. Daniel, hay tantos personajes en este capítulo 11 que el Espíritu Santo a través del que escribió dice, no hay tiempo para seguir hablando de tantos hombres como estos. ¿Qué tenían en común, hermanos? Ellos tenían en común una esperanza maravillosa. Ellos esperaban, hermanos, lo que yo he escrito aquí, una ciudad. Y de cierto recibieron la ciudad de Canaán, recibieron la tierra prometida de Canaán, entraron allí, pero ellos no estaban conformes porque esa tierra no era. Ellos sentían en su corazón y en su mente que Dios les tenía preparado algo mejor. Y no olvide que la misma promesa tenemos nosotros. 11, versículo 10. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cuántos en esta mañana están aquí, creen que existe esa ciudad allá en el cielo? El que no dice amén no cree. ¿Cuántos creen que existe esa ciudad en el cielo? Existe. Y esperamos entrar en ella, hermanos. Porque queremos ir allá. ¿Por qué estamos aquí? Porque tenemos la esperanza de entrar a la ciudad celestial. Y no la creó un hombre. Yo le aseguro que si usted fuera a Estados Unidos y llega a la ciudad de Nueva York, o llega a la ciudad de Los Ángeles, o llega a las mejores ciudades que tiene este mundo, que dicen que están por ahí, por esos lugares de Norteamérica, usted se puede quedar hasta con la boca abierta, viendo la ciudad, viendo los edificios, viendo las grandes arquitecturas creadas por los arquitectos humanos. Pero ¿quién hizo esta ciudad? Dice la Biblia. Los hombres pueden hacer cosas que le impresionan a sus ojos. Los hombres pueden crear grandes ciudades hermosas que usted anhela llegar ahí y vivir allí. Y la Biblia dice, pero esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. ¿Cómo cree usted que es esa ciudad que Dios ha construido? ¿Cómo se le imagina? Si Él es un arquitecto perfecto, arquitecto de arquitectos, alguien que diseña, es un diseñador que diseña lo mejor para impresionar. Dios nos va a impresionar en el día final, hermanos, cuando entremos por las mansiones celestiales. Nos va a impresionar, se los digo, porque vamos a ver algo que nunca jamás hemos visto, ni aunque hayamos estado en la mejor ciudad más linda de este mundo. No se parece. Dice el versículo 13, Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Cómo murieron estas personas? ¿Se da cuenta, hermano? La ciudad está construida de los mejores materiales, ¿verdad? Quiero que sepa que la ciudad está construida de los mejores materiales más lindos. El Apocalipsis describe esos materiales, de las mejores piedras, mármol, roca, marfil, oro, plata,
bronce, los mejores materiales están en esa ciudad. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Por qué no recibieron lo prometido y murieron? Dice el versículo. Porque la ciudad que ellos esperan es la que usted está esperando conmigo. La misma que usted y yo estamos esperando era la que ellos estaban anhelando. Y como no la han recibido nosotros, la palabra de Dios dice que en el día final recibiremos la corona de gloria todos. Hasta estos mismos personajes que están allá en la historia, que creemos que son cuentos, que son historietas. Algunos se atreven a decir que esto son historias inventadas. Estos personajes estarán allí, hermanos, con nosotros. La palabra de Dios nos enseña que estos murieron con esta esperanza puesta en el cielo, mirándolo de lejos, saludándolo de lejos, porque ellos creían en que iban a recibir una ciudad celestial, que no la construyó un hombre. No es un hombre el que la edificó, el que la diseñó, es Dios, hermano, y por tanto debe imaginarse usted lo mejor de lo mejor. Por eso dice Jesús en Juan 14:1, ¿verdad? En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas, es decir, viviendas. Hay. Debemos anhelar entrar a ese lugar. Debemos mantener viva nuestra esperanza. Porque fiel es el que lo ha prometido. Vea el 14 de Hebreos 11:14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Quiere usted una patria, hermano? ¿Busca usted una patria verdaderamente? ¿Anhela usted también, hermano, esta misma patria celestial? ¿Esta tierra celestial? La palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 3 dice, hablando de la destrucción del planeta Tierra, de este mundo, dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia de Dios, en cielo nuevo y tierra nueva. Quiere decir, hermano, que cuando entremos a esa ciudad, nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, va a estrenar esa ciudad. Vamos a estrenar, porque hasta este momento es una ciudad preparada para el pueblo de Dios. Dice el versículo 16. Pero anhelaban una mejor. Una mejor. ¿Sabe por qué dice que anhelaban una mejor? Porque ellos entraron a la tierra de Canaán. Los judíos, todo el pueblo de Israel, salió con la idea desde Egipto de entrar a una tierra, a una ciudad que Dios les quería regalar, la tierra de Canaán, donde habitaban los geteos, los fereceos, los amorreos, los cananeos, todos estos. Dios les dijo, yo les voy a entregar a ustedes la ciudad. Y Dios les dio esa tierra a ellos, la ciudad de Canaán. Eran ciudades fortificadas, eran ciudades sembradas con cultivos, con buenos edificios, con casas muebladas, con todo arreglado, ya estaba todo preparado. Dios sacó a esa gente mala y perversa que vivía en esa ciudad y se las entregó a sus discípulos, a su pueblo. Y ellos llegaron solo a vivir tranquilos. No tenían que ir a sembrar porque todo estaba cultivado. Habían frutos hermosos. Recuerda que dos de estos espías llevaban un racimo de uvas entre dos. Recuerda que otros llevaban higos y otras frutas grandes. Esa tierra era buena, era figura, hermano, era sombra de la tierra celestial, ¿entiende? Es figura del lugar que vamos a recibir, por eso dice el 16, pero anhelaban una mejor que esta. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad en el cielo.
la ciudad celestial, dice ese versículo que tenemos acá. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y conforme a la fe, entonces murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, tal como ustedes y yo somos peregrinos, vamos de paso por esta tierra. Ellos esperaban una patria mejor, hermano. Todos estos personajes en la historia de la Biblia esperaban una patria mejor, una ciudad celestial. Ahora yo quiero que vaya conmigo a Filipenses. Filipenses, capítulo. Vamos a ver el capítulo de Filipenses, que nos habla sobre la misma ciudad y nos especifica un poco más el territorio, ¿dónde está ubicado? Dice Filipenses, hermanos, allí, vea usted conmigo en el capítulo 3, versículo 20. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía, hermanos? Vamos caminando para el cielo. Ese es nuestro camino, hermano. Nuestra caminata, nuestra lucha, nuestro esfuerzo es hacia el cielo. Por eso estamos aquí, hermanos. Por eso nos movemos, por eso somos cristianos, por eso seguimos en la lucha espiritual, porque queremos entrar a esta ciudad celestial. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, no como dicen los testigos de Jehová, que aquí en la tierra. No, aquí en la tierra no, hermano. La Biblia nos enseña en 2 de Pedro, decía yo, ¿verdad?, que esta tierra va a ser quemada, destruida, deshecha, y los elementos ardiendo serán deshechos, dice, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, dice Pedro el apóstol. Y Pedro está lleno del Espíritu Santo. Y Pedro no está hablando figuradamente, se refiere al planeta en sí. Ya leímos varias veces ese pasaje, ¿verdad? Segunda de Pedro 3, versículo 10, 11. Y luego dice el 13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia de Dios. Esto es en el cielo, no en la tierra. La promesa de Dios no es aquí en la tierra, es celestial. Porque Él no ha construido una ciudad aquí en la tierra, es en el cielo que la tiene preparada para nosotros. Por tanto, la promesa de Dios es para judíos y gentiles, es para toda la raza de la humanidad que llegan a formar parte de una sola raza, la Iglesia de Cristo. En la Iglesia de Cristo formamos una sola raza. Aquí no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, dice el Señor Jesús. Todos somos uno en Cristo Jesús. Un pueblo, un cuerpo, una nación para Dios, formada de todas las naciones del mundo, de toda raza. Al obedecer el Evangelio de Cristo, para Dios ya no hay diferencia entre judío, griego, esclavo, ni libre. Todos somos en Cristo, uno solo. Por tanto, los testigos de Jehová creen que los judíos son los únicos que van a ir al cielo y que el resto de la humanidad se quedará aquí en la tierra. Pero quiero que sepa que esta es una falsa interpretación de las Escrituras. No debemos creer esto. La promesa bíblica, la promesa de Dios es en el cielo, es celestial. Así que, hermano, quiero ir concluyendo con Primera de Corintios, capítulo 10, nos dice la palabra de Dios. ¿Sabe usted que aparte de estos personajes que nos habla Hebreos capítulo 11, aquí en Primera de Corintios capítulo 10 también nos habla de otros personajes que se portaron mal y que no lograron entrar ni a la tierra de Canaán siquiera?
porque se portaron mal en el camino. Para lograr entrar, hermanos, a esa tierra nosotros celestial, a ese lugar maravilloso, a esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, usted y yo tenemos que portarnos bien. No renegar, no altercar con Dios, caminar con paciencia, soportar las pruebas, soportar las aflicciones, porque ese es el camino del cristiano. Dice, y a propósito, el pueblo de Israel también fue bautizado, así como usted y yo hemos sido bautizados. ¿Sabía eso? Capítulo 10, versículo 1, Primera de Corintios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, es decir, se refiere a todos los judíos, a todos los del pasado, del Antiguo Testamento, a todos los personajes que tuvieron fe, como también los que no tuvieron fe, porque hubieron muchos que no tuvieron fe y cayeron allá. Esto es lo que va a decir la palabra de Dios. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, o sea, bajo el mar, pasaron el mar, ¿verdad? Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea que la nube y el mar fueron el objeto donde ellos fueron bautizados. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Cuál era el alimento espiritual que comieron toditos? Que venía del cielo. El maná caía del cielo. ¿Qué es lo que comemos nosotros ahora? El mismo alimento que viene del cielo. ¿Qué comemos ahora nosotros? ¿Qué estamos haciendo en este momento? Estamos alimentándonos también de la palabra de Dios que viene del cielo. Eso representaba el maná, la palabra de Dios, que alimenta y sustenta. Entonces dice 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Qué representaba el agua de la roca de la peña de Oreb? Representaba el Espíritu Santo. Ahora ustedes y yo también hemos sido llenos del Espíritu Santo. Y dice que el que cree en el Señor Jesucristo, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, esa agua viva que representa en la roca, allá en el Oreb, es el Espíritu Santo que ahora ha venido a morar en nosotros. Gracias a Dios, hasta el versículo 4 todo está bien. Pero ¿qué pasó en el versículo 5? Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Es decir, la mayoría del pueblo de Israel altercó, renegó, falló delante de Dios, perdió la fe, perdió la confianza, y muchos, miles no entraron, hermano. Y por tanto murieron sin la esperanza, porque en el camino cayeron. Por eso dice el 5, pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Murieron allá en el desierto sin esperanza y sin fe, porque perdieron la fe. La tenían, pero la perdieron en el camino. ¿Está entendiendo, mi hermano? Que la podemos perder en el camino. Se nos puede caer la fe en el camino. Cuídela, abrácela como un ancla del alma y no la pierda. Dice el 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron cosas malas. Y aquí empezaron a botar la fe. 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. ¿Sabe qué pasó en Éxodo 32, verdad? Éxodo 32 le narra cómo el pueblo de Israel hizo un becerro de oro. Perdió la fe y la confianza en que Moisés no venía del monte Sinaí. Hicieron un dios, un ídolo, una imagen, un becerro de oro, y lo adoraron, bebieron, se emborracharon y bailaron, fornicaron y hicieron barbaridades, y por eso murieron miles, porque perdieron la fe en el camino. ¿Qué dice el versículo 8? Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Todo esto es ejemplo para nosotros. Dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente.
ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Este es el mensaje, hermanos, para nosotros, para que no caigamos si estamos en esta misma esperanza que esta gente tenía, esperando la ciudad celestial. Por lo demás, quiero que sepan, hermanos, que debemos mantenernos firmes y no caer de la gracia de Dios. No perdamos nuestra confianza, que tiene grande galardón. Primera de Corintios 15:58 dice que nos mantengamos firmes. ¿Por qué? Primera de Corintios 15:58. ¿Por qué? Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, y sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano, hermano. No perdamos la fe. Aunque ustedes, hermanos, aquí sean poquitos, recuerde que no importa que seamos pocos. Pero aquí podemos mantenernos, aunque pocos, pero sin adulterar la palabra de Dios. La leche es buena, que salga poquita, pero sin echarle agua. ¿Verdad? Al echarle agua abunda, pero no sirve. Mejor no le echemos agua, aunque poquita, pero pura. Aunque pocos miembros en una congregación, pero que estén puros en la verdad, en la doctrina, y que no permitan la adulteración de la palabra de Dios. Así que, por tanto, si alguien quiere participar de estas bendiciones, de esta promesa, Jesús dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11 dice eso, ¿verdad? 11, 28 y 29. El Señor Jesús está llamando. El que creyere y fuere bautizado será salvo, dijo Cristo, mas el que no creyere será condenado. El plan de salvación está allí para todo aquel hermano que anhela y que quiera entrar a esta ciudad celestial. Porque hay que hacer algo para entrar a esta ciudad. Para ser ciudadano celestial necesitamos ser hijo de Dios, ser heredero de Dios, porque solo los hijos heredan. Gracias a Dios que somos hijos. Si algún amigo quiere ser hijo de Dios, necesita arrepentirse de sus pecados, confiar su fe en Jesucristo, confesándola y bautizándose para el perdón de los pecados, y entonces Cristo le añade a su iglesia y ahora ya es parte del pueblo de Dios y ahora puede vivir y caminar rumbo hacia la ciudad celestial. Así que, hermanos, esta es la invitación para todos nuestros amigos, para que puedan arrepentirse de sus pecados y buscar esta ciudad celestial, tener esta misma esperanza, tener esta misma motivación, este mismo anhelo. Si vive sin esta esperanza, si no se arrepiente y no obedece el Evangelio de Cristo, la vida que usted ha vivido, la ha vivido